Las luces de la iglesia estaban encendidas, pero lo que sucedía dentro era más oscuro que cualquier noche sin luna. Era un servicio como cualquier otro, o al menos eso parecía. El domingo por la noche, a las 7 en punto, los bancos de madera, con olor a barniz barato, se llenaron de fieles de todas las edades, algunos con los ojos cerrados, murmurando oraciones en silencio. Otros revisaban inquietos sus celulares entre un canto de alabanza y otro. Los niños corrían entre las filas, los hombres sonreían y daban abrazos, las mujeres se ajustaban los pañuelos. Todo era rutina. Todo era ritual. Hasta el momento en que el pastor subió al altar, pero había algo diferente ese día. Algo que nadie podía nombrar, pero que todos en el fondo sentían. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si el techo de la iglesia hubiera bajado unos centímetros, presionando los hombros de todos los presentes. El pastor Elías caminaba despacio, sin su Biblia, sin la tradicional paz del Señor que siempre acompañaba una sonrisa y una broma. Esta vez no sonreía. Su mirada estaba fija, dura. Su ceño fruncido parecía ocultar algo más que tensión. Había allí un miedo ancestral, mezclado con una peligrosa convicción. No pidió a la congregación que se pusiera de pie, no cantó, no abrió una estrofa. Simplemente miró a la multitud y señaló en un gesto seco y directo, como el de un juez en un tribunal. Su dedo se posó en una mujer sentada en la tercera fila. Llevaba el pelo recogido en un moño despeinado, los ojos ocultos tras unas gafas de sol, y su cuerpo parecía desaparecer. En el banco de madera era Laura. Toda la iglesia giró. El sonido ambiental se desvaneció. Solo se oía la respiración de quienes contenían la respiración. Laura era conocida allí, pero no precisamente bienvenida. Maestra de escuela pública, viuda, madre de un adolescente que había fallecido en un accidente de autobús, camino a un retiro religioso. Desde ese día cargó con no solo dolor, sino también una profunda ira. No lo ocultó. Había dicho en voz alta, en un círculo de oración, unos meses antes: Dios no estaba allí, y nunca estuvo. A la frase corrió como la pólvora. Algunos oraron por ella, otros evitaron incluso saludarla. Pero el pastor Elías se lo tomó muy en serio en esa noche. Delante de todos dijo: hoy el cielo responderá a tu afrenta. Weiser, ante los ojos de todos, para que los escépticos se inclinen y vean que Dios sigue siendo fuego. Consumidor en silencio, las palabras sonaban más como una frase que como una promesa. Un escalofrío recorrió la espalda de los presentes. Algunos se miraron, temerosos de sonreír, otros agacharon la cabeza. Algo sutil, casi imperceptible, empezó a suceder. La luz principal de la iglesia, la que estaba sobre el altar, parpadeó. No parpadeó, osciló, como si alguien estuviera manipulando el cable. Pero ningún técnico subió al techo. No había ningún problema con el sistema eléctrico. Solo ese punto en particular temblaba. El pastor se arrodilló lentamente, como si palpara el suelo con sus propios huesos. Tocó las tablas del altar con las manos abiertas y guardó silencio. Fue entonces cuando una mujer en la segunda fila cayó de rodillas. No fue una caída violenta, simplemente como si alguien hubiera movido los hilos que la mantenían erguida. Ningún grito, ningún temblor, solo un cuerpo arrodillado boca abajo. Poco después, un sonido sordo resonó por la iglesia. No era fuerte, pero se claro, algo así como en cristal al romperse. Aunque ningún cristal se rompió, el techo no se abrió, nada cayó. Pero el ruido estaba ahí, como si la estructura quisiera advertir: te has pasado de la raya. El suelo bajo el altar empezó a temblar, sutilmente. Justo allá, y ni el púlpito ni los bancos se sacudieron, solo el espacio alrededor del pastor, como si algo se moviera bajo la madera. Las primeras personas intentaron irse. 2 se levantaron y corrieron hacia la puerta principal, pero estaba cerrada. Y nadie recordaba haberla cerrado. En ese momento comenzó una oración. Salió de la boca de una mujer al fondo de la iglesia. Pronto siguió otra, más fuerte, y otra. Gritos, algunos de desesperación, otros de arrepentimiento. Parecía que todos lo entendían. Algo estaba a punto de suceder, y nadie estaba preparado. El pastor permaneció arrodillado, con los ojos cerrados, en el cuerpo erguido, una leve sonrisa en su rostro, como si supiera exactamente qué venía a continuación. Fue entonces cuando la mujer arrodillada levantó la vista y sus ojos estaban completamente negros. No había blanco, ni iris, ni reflejo, solo oscuridad, como 2 agujeros tallados en un rostro humano. Y entonces habló pero la voz no era la suya. Era ronca, rasposa, casi metálica, como si una extraña frecuencia le perforara la garganta. Un milagro. Pero no preguntaste de dónde vendría. La frase pendía sobre el silencio. Y en ese silencio, una gota cayó del techo, en roja, gruesa,
precisa en una sola gota de sangre, y cayó justo sobre el altar. La gente no gritó, no corrió, simplemente se quedó paralizada, porque en ese instante todos lo supieron. Lo que había comenzado como un culto se había convertido en un ritual. Y lo que pasó después, nadie se atreve a decirlo en voz alta. Se llamaba Elías Serafim, tenía 57 años, unos ojos que habían visto demasiado, pero que aún conservaban el brillo fanático de quien cree con el cuerpo, el alma y, si es necesario, con la sangre. Elías no era un hombre común, y no quería serlo. Desde afirmaba haber sido separado por Dios para una misión: exponer lo falso y enaltecer el nombre de los puros. Esta frase estaba escrita con letras grandes en la pared de su iglesia, una bodega fría adaptada a toda prisa en la parte trasera de un terreno abandonado que alguna vez albergó una carnicería, pero lo que le faltaba en estructura lo compensaba con palabras. Elías no predicaba para consolar, predicaba para quemar todos los jueves, a las 7 en punto. Los altavoces del barrio repetían sus hirientes palabras: los milagros no son para quienes dudan, son para quienes desafían lo imposible. Gritaba esto mientras golpeaba con fuerza el púlpito improvisado en una caja de madera que él mismo había armado, cubierta con un paño rojo manchado. La congregación era pequeña pero fiel. Allí, nadie se atrevía a toser durante el servicio, ni a interrumpir al profeta en sí. Profeta, así se hacía llamar. Ni pastor, ni obispo, ni reverendo profeta. Elías dijo que Dios le habló en sueños, que ángeles le habían tocado la frente y que una vez había visto a Satanás acechando tras el espejo del baño. Nadie sabía si era cierto, pero dudaban. Antes de ir a la iglesia, Elías vendía fundas para celulares en un mercado del centro. Tenía un puesto cerca del kiosco, donde charlaba con los transeúntes sobre el fin de los tiempos. Decían que estuvo casado, pero su esposa desapareció. Un día estaba allí, en el puesto de al lado, vendiendo baratijas. Al siguiente, ni rastro. Algunos pensaban que lo había abandonado, otros que se había escapado. Pero había quienes susurraban, en voz baja, que quizá había visto demasiado y se había quedado callada para siempre. Pero esos son rumores. Y en lugares como ese barrio olvidado por los mapas, los rumores alimentan días vacíos. Poco a poco, el Elías de la feria se transformó en el Elías del púlpito. Primero llegó la túnica negra, luego los sermones que mezclaban pasajes de la Biblia con reflexiones personales. Y finalmente, los desafíos. A Elías le encantaba provocar, en redes sociales, en videos en vivo, en la calle. Traigan su escepticismo, traigan su duda y vean cómo se manifiesta el poder. Era como si alimentara su propia fe con la incredulidad de los demás, como si necesitara público para que el fuego cayera, como si el milagro fuera una actuación Fue durante este periodo que ocurrió el milagro del altar, un evento anunciado durante semanas. Elías prometió que ese domingo a las 6 p.m. Dios haría algo tan extraordinario, tan imposible, que incluso el ateo más despiadado caería de rodillas. No será un milagro de sanación ni de prosperidad, será un milagro de humillación, exclamó, con los ojos abiertos y la boca llena de espuma, como si algo en su interior estuviera siempre a punto de estallar. Y repitió: los ángeles descenderán, los escépticos serán silenciados, y el mundo temblarán. La gente venía de todas partes, curiosos, creyentes, periodistas alternativos, algunos incluso llevaban cámaras ocultas. El almacén estaba abarrotado como nunca. Elías ordenó que retiraran las sillas. Dijo que todos debían estar de pie como en una guerra. Vestía una túnica aún más oscura de lo habitual, con una faja dorada sobre el pecho y una pesada cadena alrededor del cuello, con una cruz demasiado grande, agresiva, casi un arma. El escenario estaba decorado con luces rojas, viejas cortinas manchadas de vino y un altar elevado hecho con cajas de mercado apiladas. En el centro del altar, en una silla de hierro antigua, oxidada, Elías dijo que era el trono de la manifestación y que en ese trono se revelaría el milagro. Pero nadie sabía cómo ni por quién, solo que sería grandioso. La tensión era palpable. El olor a sudor y miedo se mezclaba con el incienso que ardía en los rincones del almacén. Los niños lloraban quedamente, los ancianos temblaban en silencio, y Elías sonreían como si supiera algo que el mundo aún no ha descubierto. En la esquina del altar, sentada, estaba una mujer, bajita, delgada, con las manos sobre las rodillas. Decían que era muda, que no había hablado desde que asesinaron a su esposo en la puerta de su casa. Elías dijo que Dios la usaría esa noche, que su lengua se soltaría y que la primera palabra que saliera de su boca sería el nombre del escéptico. Señaló a un joven entre el público, un youtuber conocido por desacreditar a líderes religiosos. Tú, escéptico, hoy
Dios silenciará tu arrogancia con la boca de un sufriente. El joven rió nervioso, pero se quedó guay. Entonces la luz se apagó durante unos segundos. Todo quedó en silencio. Solo se oía la respiración agitada de la gente y el crujido de la improvisada estructura. Cuando regresó, Elías ya estaba detrás de la silla de hierro, con las manos extendidas, los ojos en blanco y un susurro incomprensible saliendo de su boca. El aire parecía más pesado. Alguien se desmayó. Otro empezó a llorar. Un perro ladró a lo lejos. La mujer no se movió. Y el milagro aún no había comenzado. En el altar ya no era un lugar sagrado. Parecía un campo de batalla. Elías, de rodillas, hablaba con alguien invisible. Tenía los ojos hundidos como si no hubiera dormido en días, o como si hubiera visto algo que el mundo real no podía borrar. A su alrededor, los fieles se dividían entre los que lloraban, los que huían y los que se arrodillaban, implorando clemencia por algo que ni siquiera podían nombrar. La mujer, tendida en el suelo, ya no lloraba. Ahora reían, pero era una risa extraña, breve, vaga, como si no saliera de su boca, sino de algo más profundo. Elías se giró bruscamente y la señaló con un dedo tembloroso. Ella vio, ella le habló. Dudaste, y ahora, él responderá. El eco de su voz resonó por el almacén como una sentencia de muerte. El público estaba petrificado. Ni siquiera los creyentes más devotos podían repetir aleluya. Era como si su fe hubiera sido secuestrada por algo que nadie entendía. Las luces parpadeaban en el techo. Las sombras danzaban en las paredes como espectros. El sonido del ventilador girando sobre sus cabezas se mezclaba con murmullos sordos que nadie sabía de dónde provenían. Toda la habitación parecía respirar, pero no con aire, con tensión. Y entonces algo cayó. Era una paloma muerta con las alas abiertas. Se posó en medio del altar como señal. Elías corrió hacia ella y levantó su cuerpo inerte con manos temblorosas. Hasta los cielos se rinden, murmuró. Ni siquiera los ángeles se atreven a revolotear cuando él viene. Fue en ese momento que la mujer en el suelo gritó: «Él no es Dios». Y todo se congeló. A la frase cortó el aire como una cuchilla. El youtuber, aún con la cámara en la mano, se acercó lentamente. «¿Qué dijiste?», susurró, como si temiera la respuesta. Y la mujer, con la mirada vidriosa, miró fijamente a la cámara y repitió: «Él no es Dios». Lo que Elías invocó no vino del cielo. En un escalofrío recorrió a todos los presentes. Elías oyó y se asustó. Gritó: «Mentiras, está poseída. Es el enemigo intentando confundir a los elegidos». Pero su voz ya no tenía autoridad. Era entrecortada, insegura. Por primera vez, el profeta parecía asustado. A los fieles comenzaron a retroceder. Algunos salieron corriendo. Otros intentaron apagar las luces con sus abrigos, intentando interrumpir la manifestación. Pero el almacén ya estaba sellado. Las puertas metálicas estaban cerradas desde dentro. Nadie sabía cómo, ni cuándo. Solo sabían que estaban atrapados allí. La mujer se levantó, sola, sin ayuda, con una calma sobrenatural. Caminó hacia el altar. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío con una ligereza casi fantasmal. Y dijo, mirando a Elijah: «Prometiste un milagro, Dime. ¿Es esto un milagro o un espectáculo?» Elías retrocedió. No me hables con esa voz. Esa no es tu voz». Y cayó al suelo. Empezó a orar en voz alta, gritando, con las palabras entrecortadas. Pero no era oración. Era pánico. Se volvió hacia el público y dijo: ¿Alguien aquí todavía cree que esto es Dios? ¿Alguien aquí siente paz? Nadie respondió. En el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Entonces señaló la silla vacía, la misma donde Elijah dijo que se sentaría el visitante. Y dijo: «Está Ian, pero no es quien crees». Y añadió: «Si te quedas aquí, él también te penetrará». La multitud se dispersó en gritos, en carreras. Algunos tiraron sillas, otros rompieron altavoces al intentar salir. Una mujer se desmayó cerca de la puerta de hierro. Un joven saltó por la ventana y se cortó, pero siguió corriendo, como si prefiriera desangrarse antes que respirar un segundo más. En ese lugar, Elías intentó detenerlos. Gritó órdenes, amenazó y arrojó la Biblia al suelo, pero nadie le hacía caso. La mujer se arrodilló ante la silla y entonces pronunció algo incomprensible, un idioma que nadie reconocía. No era hebrio, no era arameo, no era espiritual, era antiguo, como si las palabras cargaran con el peso de siglos olvidados. La silla empezó a crujir. Sí, rangó como si alguien se hubiera sentado, pero estaba vacío. El youtuber lo grabó todo. Tenía los ojos llorosos. Dijo: «Esto ya no se trata de fe. Se ha convertido en una secta de locura». Y apagó la cámara. Se fue sin decir ni una palabra más. Elías, entre lágrimas, se arrastró hasta la mujer y le suplicó: «¿Qué he hecho, por favor, Dime?» Y ella respondió:
An, usaste su nombre. Pero llamaste a otro An. Las paredes empezaron a agrietarse. Pequeñas grietas aparecieron en las esquinas del cobertizo. Afuera empezó a llover ligeramente. Pero no era una lluvia cualquiera. Quienes se habían marchado antes juraban que el cielo estaba despejado. Solo allí, alrededor del templo, llovían como un asedión. La mujer regresó al suelo y dijo: ahora que lo han invitado, se va a quedar. Elías gritó como un niño perdido en la oscuridad. El sonido era puro, primitivo, el tipo de grito que no sale de la garganta, sino del alma. Se aferró al altar, como si pudiera protegerlo. Pero no había altar. No había fe. Solo el reflejo de un hombre que se atrevió a jugar con lo invisible y terminó sirviendo a lo que nunca comprendería la mujer. Miró hacia arriba, al techo, y sonrió, y entonces pronunció la última frase antes del apagón total: An solo necesita uno para seguir adelante. Y la luz se apagó, todo se volvió oscuro, pero los ojos de Elías aún brillaban, como si Al lo hubiera elegido en la multitud, que antes susurraba himnos y mantenía los ojos cerrados en oración. Ahora estaba en completo silencio. El aire era denso, como si algo invisible hubiera entrado en la iglesia y congelado el tiempo. El pastor aún sostenía el micrófono, pero su mano temblaba ligeramente. Era sutil, casi imperceptible, pero no para quienes observaban con atención. El hombre Q, segundos antes, irradiaba confianza y soberanía espiritual. Ahora miraba fijamente al suelo, como si algo lo hubiera arrancado de su propia convicción. Fue entonces cuando surgió el primer murmullo. En una anciana, sentada en la cuarta fila, se agarró el pecho y cayó hacia atrás, con la mirada vidriosa. No estaba muerta, pero parecía haber sido golpeada por algo invisible, como si hubiera presenciado una revelación que su mente no soportaba asimilar. Algunos corrieron hacia ella, pero el pastor levantó la mano, indicándole que no se moviera. Dijo que esto era parte de la procesión, que era el comienzo, pero su mirada decía algo más. El joven escéptico David, quien estaba allí como prueba viviente de que los milagros no existen, comenzó a reír, pero era una risa nerviosa, de la comisura de sus labios, de esas que surgen cuando la razón intenta gritar, pero el instinto empieza a flaquear. Miró a su alrededor y dijo en voz alta: ¿es esto? ¿Es esta la manifestación divina? ¿Una señora desmayándose por la presión arterial baja? Un público no respondió. Ni siquiera se movieron. Todas las miradas estaban fijas en el altar. Fue en ese momento que el suelo del templo, el mismo que el pastor siempre afirmaba que había sido ungido con aceite consagrado, traído del monte de los olivos, crujió. Se oyó un crujido seco. La madera antigua pareció respirar. Algunos retrocedieron instintivamente. Un ventilador de techo se balanceó, aunque no había viento. Las luces comenzaron a parpadear. Una de ellas se apagó por completo. Pero nadie se fue, ¿no? El pastor dio un paso al frente, y entonces su expresión cambió. Los ojos que antes ardían con promesas de fe, ahora estaban vacíos, no asustados. Miraba fijamente algo, o a alguien, detrás del altar. Algo que el público no podía ver entero, él sí. Los que estaban más cerca del púlpito lo notaron susurrar algo, como si rezara en otro idioma. No el don de lenguas familiar del culto, sino algo gutural, primitivo. Una mujer sostenía a su hijo pequeño y susurró: esto no está bien. Y no fue así. En el cuerpo de David, el joven escéptico, empezó a doblarse involuntariamente. Tenía los brazos tensos, los dedos apretados. Se le llenaron los ojos de lágrimas y repitió en voz baja: no soy yo quien hace esto. Como si una fuerza invisible manipulara su carne, doblando sus rodillas, colocándolo de cara al altar. La risa sarcástica desapareció. En su lugar, un grito no de miedo, sino de rendición. El pastor cayó de rodillas, pero no en el culto desesperado. An se rasgó el cuello de la camisa, se arrancó el micrófono de la cara y gritó: no debería haber venido ahora. No lo llamé, todavía no es el momento. El público no lo entendió, y quizás nunca lo entendería, pero los más atentos se dieron cuenta de que, en ese momento, la autoridad espiritual había cambiado de manos. El hombre en el altar ya no era el líder del servicio, era solo uno más, en una presencia invisible, pero sentida por todos, leno la sala. Y entonces llegó el sonido, bajo, rítmico, proveniente de algún lugar entre las paredes y el techo, como un latido. Con cada latido, más gente caía al suelo, no sino como si un poder superior estuviera cosechando almas, no para llevárselas, sino para dominarlas. David, el ateo, levantó la vista. Tenía los ojos rojos, lloraba como un niño. Solo dijo una cosa: nunca pedí esto. Solo quería demostrar que era mentira. Y entonces se desmayó, se hizo el silencio. El pastor permaneció inmóvil, arrodillado, con la mirada fija en la cruz de madera,
que él mismo había tallado años atrás. Pero la cruz estaba volteada, invertida. Neidi la toca. Nadie la movió, pero allí estaba, boca abajo, y el coro de voces femeninas que solía cantar los himnos de la iglesia resonó reflexivamente en ese momento. Pero la melodía era triste, lenta, casi como un lamento, como si los mismos muros del templo hubieran absorbido la vergüenza. Y ahora regresaba el sonido del fracaso, porque el milagro había sucedido, pero no como el pastor quería. Prometió una señal que humillaría a los escépticos. While así llegó Anne, pero quien fue humillado fue él, Anne y todos los presentes que esperaban ver a un Dios domesticado, dispuesto a demostrar su existencia en un espectáculo bajo control humano. Ahora lo sabían. Él no es domesticable. La verdadera fe no se demuestra en el escenario. Ella ruge en las sombras, y cuando decide aparecer, nadie sale ileso. El templo quedó en silencio durante segundos que parecieron iones. Todo sonido fue absorbido por un vacío que no era solo ausencia de ruido, sino ausencia de explicación, de lógica, de control. El tipo de silencio que, una vez escuchado, nunca se olvida. Un vacío que palpita como un susurro en el pecho. Fue en ese intervalo entre el pánico y la parálisis que resonó un sonido metálico. Una pequeña campana, de las que se usaban en los funerales antiguos, sonó sola, proveniente del fondo de la iglesia. No había nadie allí, solo el pasillo vacío, iluminado por un único haz de luz que provenía de la ventana lateral. White D.E.'s has. Motas de polvo danzaban como celebrando una oscura verdad que nadie aún comprendía. El pastor permaneció arrodillado, pero ahora lloraba. No era un grito de arrepentimiento, ni de vergüenza, era un grito de reconocimiento, de alguien que finalmente entendía lo que había convocado y por qué ya no podía controlarlo. Anne sostenía una carta, un sobre amarillento sacado de su chaqueta hacía un momento por que Neidi había notado hasta ahora. Con manos temblorosas, lo levantó como si fuera una confesión. Sus ojos se encontraron con los de todos, uno por uno, doloridos, y dijo, con la voz ronca: no se suponía que fuera así, pero mentían durante años. La congregación contuvo la respiración en todo esto. Esta iglesia, este altar, este regalo que reclamas, surgió de un intercambio, un pacto. Pedí señales, pedí poder. Pedí milagros, pero no especifiqué la fuente. Comenzó un murmullo. Alguien gritó: «Está poseído, otro blasfemia», pero nadie se atrevió a levantarse. Los mayores, los más fieles, aquellos que afirmaban haber visto milagros, ahora temblaban, porque las palabras del pastor no eran delirios, eran confirmaciones. Algo en su interior ya lo sabían todos, pero siempre era más cómodo creer que era Dios. El pastor continuó: la noche que murió mi hija, supliquen sola, de rodillas en la capilla vacía. Le rogué a todo que me escuchara, no importaba quién, no importaba qué, y me escucharon. Anse le quebró la voz, se limpió la boca, escupió sangre. En la noche siguiente, volvió a respirar, durante exactamente 12 minutos, lo suficiente para mirarme a los ojos y susurrar que había alguien ahí atrás. A partir de entonces, todo cambió. La iglesia creció, comenzaron los milagros, las sanaciones, las visiones, pero cada manifestación tenía un precio en él. Cayó al suelo. De él se deslizó un trozo de papel. Era una fotografía vieja y descolorida. La hija del pastor tumbada en una cama de hospital. Al fondo, una sombra oscura, deforme, casi humana, flotaba sobre la cama. No era un montaje, era real, crudo e imposible de negar. En el joven David, que hasta hacía poco se reía de los fieles, ahora estaba en el suelo. Respiraba con dificultad. Y entonces susurró algo que casi nadie oyó. Lo vi, Anne. No teen hoy. Las palabras estremecieron a quienes estaban cerca, porque todos allí, en algún momento, habían sentido algo observándolos, pero nadie se atrevía a nombrarlo. Era más fácil llamarlo el Espíritu Santo, más fácil fingir que la fe lo justificaba todo, incluso el miedo. Anne, el pastor, ahora débil, señaló la cruz invertida detrás de él. Lo intenté, juro que intenté deshacerlo. El último milagro fue mi oportunidad de escapar. Prometí una señal que silenciaría a los escépticos, pero no para probar tu fe. Fue una ofrenda, en un pago. En sí funcionaba. Él me liberaría, y luego vino la parte más devastadora. Anne, del centro de la iglesia, una mujer se levantó, lentamente, como si despertara de un trance. Su cabello era canoso, su piel marcada por los años. Miró al altar y dijo con voz firme: prometiste el alma de un escéptico, un espíritu limpio, sin bautismo, sin pacto previo. Por eso elegiste a este chico. En el silencio se rompió. Todos miraron a David y al pastor. Anne, era verdad. El milagro no consistía en sanar. Se trataba de capturar. David había sido el cordero elegido.
Y2Duzali. Cómplices, la mujer caminó por el pasillo como si flotara. Al llegar al altar, tocó la frente del pastor. Él gritó. El suelo tembló. Un fuerte viento azotó el templo, sacudiendo violentamente las ventanas. Las Biblias volaron, las velas se apagaron, y entonces Tudusei ditufo. El pastor yacía inconsciente. David, desaparecido, la mujer, nunca más la volvieron a ver en la semana siguiente. La iglesia fue cerrada. Un informe oficial citó inestabilidad estructural. Pero quienquiera que estuviera allí esa noche, lo sabían. La estructura que se derrumbó no era de hormigón, era falsa durante meses. Los miembros evitaron hablar del culto. Quienes se atrevieron a hablar enloquecieron, otros desaparecieron. Algunos, trágicamente, se quitaron la vida. Como si lo que hubiera sido hubiera dejado un rastro invisible pero fatal, porque la verdad, cuando finalmente aparece, no siempre te hace libre, Ané. A veces ella maldice. En el templo estaba sellado. Las puertas estaban tapiadas. Los clavos resonaban como martillos, sellando un ataúd. Dentro, el silencio era más denso que el aire, como si cada pared aún albergara ecos de una presencia que nunca debió despertar. Poro la ciudad. No lo he olvidado. La iglesia en la colina se convirtió en un susurro colectivo. Todos lo sabían. A nadie habló. Algunos decían que el pastor había muerto esa noche. Otros juraban haberlo visto vagando por el barrio, arrastrando los pies descalzos, murmurando versos al revés. Un hombre dijo haberlo visto sentado al borde del cementerio, hablándole a una lápida vacía. Otra mujer dijo que había oído golpes en la pared, siempre a las 3:33 saltó Eman, pero la verdad real, nadie más la sabía. Lo que quedó fue vacío. A los fieles traumatizados se separaron. Algunos abandonaron su fe por completo. Otros corrieron, desesperados, a otras iglesias pidiendo bautismos, exorcismos, cualquier rito que borrara lo que habían presenciado. Pero la mancha no desaparecía. No importaba el agua, el aceite ni las oraciones. Era como si todos hubieran sido marcados. Un sello invisible, puro, palpable. Y luego vinieron las pesadillas a todos los presentes esa noche. Sin excepción, comenzaron a soñar con la misma imagen en un altar vacío, cubierto de sangre. En el centro, un niño de espaldas. Al acercarse, se dieron cuenta de que no era un niño. Era David de rodillas, susurrando palabras que no pertenecían a ningún lenguaje humano. Y detrás de él algo se movió. Algunos no podían dormir. Otros perdieron la razón. Uno de los músicos, que tocaba en el servicio esa noche, fue encontrado en el fondo del río, con los ojos arrancados y una cruz dibujada con sangre en la espalda. La policía dictaminó que se trató de un suicidio, pero nadie lo creyó en la ciudad. Se fue enfermando poco a poco. Las casas estaban en venta. Las escuelas se reducían. Los negocios cerraban. Era como si una sombra le quitara la energía al lugar. Y todos lo sentían, pero fingían no darse cuenta. En fingir era más seguro. Los ancianos comenzaron a hablar de condenación colectiva, que el evento no solo había sido una blasfemia, sino una invitación a un portal. Al pastor, en su arrogancia, había abierto la puerta de una habitación que debería haber permanecido cerrada para siempre, y que ahora algo se movía entre ellos. Y luego vinieron las desapariciones. En primero, la mujer que confrontó al pastor, la mujer a la que nadie conocía, pero que parecía saberlo todo, desapareció como si nunca hubiera existido, sin nombre, sin registros. Luego 2 hermanas de la iglesia, el guardia de seguridad de la iglesia, el mismísimo panadero de la esquina, un hombre de fe que, según testigos, procedió a quemar todas las Biblias de la librería cristiana antes de correr desnudo por las calles. En lo que comenzó como una noche de fe se convirtió en un legado maldito, un agujero abierto en el alma de toda una comunidad. El pastor, dicen que reapareció años después, en una residencia de ancianos apartada. Nadie lo reconoció de inmediato, delgado, encorvado, con el pelo completamente blanco. Pasaba los días encerrado mirando la pared, nunca hablaba, pero siempre con el mismo bolígrafo, siempre en el mismo papel amarillento. Cuando las enfermeras decidieron leerlo, encontraron páginas y páginas con la misma frase repetida en él. Todavía está aquí. Él todavía está aquí. Él todavía está aquí. Y un día desapareció de la habitación sin dejar rastro. Solo una marca en una cruz invertida, dibujada con su propia sangre. En la pared nunca fue visto nuevamente, y David nadie volvió a saber de él. Pero algunas noches, sobre todo las noches sin luna, los residentes juran oír una voz susurrando por los pasillos de la vieja iglesia sellada. Una voz adolescente que repite con calma: ¿lo dudas tú también? El edificio sigue en pie, pero ahora nadie se acerca, ni curiosos, ni eruditos, ni vándalos. Es como si una fuerza invisible repele cualquier intento de acercarse. Los pocos que lo intentaron no volvieron igual. Es como si el altar aún respirara,
como si la sangre de la última ofrenda aún estuviera fresca, como si la fe hubiera sido reemplazada por algo más antiguo, más cruel y más hambriento. Hoy, cuando alguien pasa por el camino que lleva a la colina, puede ver, entre los árboles, una sombra que observa en silencio. Nadie puede definir qué es, pero todos coinciden en una cosa. Esa cosa no tiene ojos. Él simplemente se queda ahí parado, inmóvil, como si esperara. ¿Por qué? Tal vez porque una promesa nunca cumplida. Nunca se rompen, y quizás porque la fe ciega alimentó a un Dios que no era Dios, y al final no hubo milagro. La multitud se dispersó, sin comprender lo que habían presenciado. Algunos se marcharon cabizbajos, otros en silencio, otros con la mirada vidriosa, como si hubieran visto algo que no querían ver. El pastor, el que juró que los cielos se abrirían, no dio más entrevistas, nunca regresó a ese altar, nunca más celebró servicios religiosos. Desapareció de la vista de la gente como un profeta silenciado por su propia osadía. La iglesia permaneció cerrada durante semanas, como si el propio edificio estuviera de luto. No se emitió ningún comunicado oficial ni se dio ninguna explicación pública, pero en los pasillos, en los susurros, en los círculos de oración, todos sabían. Algo pasó allí, y nadie se atrevió a decir que en el altar nunca volvió a ser el mismo. Se cambiaron las cortinas, se pulió el suelo, pero aún se percibía el olor del miedo, el eco de palabras que no debieron haberse dicho, el recuerdo de una presencia que llegó pero no para sanar. Vino para corregir, para confrontar. David no regresó. Su silla permaneció vacía, pero su ausencia pesó más que su presencia. Algunos juran que nunca existió, otros dicen que fue un ángel disfrazado, una prueba de Dios, un juicio disfrazado de milagro. Pero también hay quienes dicen lo contrario, que el niño nunca fue puro, que el altar atrajo algo que no entendemos porque pedimos señales con el alma manchada por el orgullo, porque no se exige un milagro como quien exige un espectáculo, porque hay lugares donde Dios calla. YLC da paso a voces que no deberían ser escuchadas. ¿Qué queda entonces? ¿Qué queda cuando la promesa se convierte en una carga? Cuando el altar se convierte en un tribunal. Hay vacío, hay duda. Existe esa sensación de que no todos los milagros vienen del cielo y algunas respuestas tienen un sabor demasiado amargo para ser tragadas como una bendición. Lo cierto es que nadie salió igual de esa noche. Ni los que creyeron, ni los que dudaron. El milagro que llegó no fue lo que esperaban. No brilló, no sanó, no conmovió, dividió, fracturó, exigió silencio y reflexión y, sobre todo, dejó una cicatriz en el espíritu de quienes lo presenciaron. Ahora, lo único que me queda por preguntarte es, Ani, si estuvieras tú allí entre los fieles, con la mirada fija en el altar, esperando que algo sucediera, ¿habrías gritado amén? ¿Habrías tenido el coraje de quedarte hasta el final? ¿O habría corrido cuando sintió el viento helado pasar por su espalda en el preciso momento en que el chico desapareció? Y lo que es más, un verdadero milagro si vieras uno, o aceptarías cualquier cosa que brillara como verdad, incluso si viniera del lugar equivocado. No todo altar es santo, no toda la fe es pura, no todos los milagros son divinos, y no toda ausencia es olvido. Algunos milagros nos salvan. Solo advertan, y si has llegado hasta aquí es porque lo sientes, porque de alguna manera tú también has visto un altar que lo prometía todo, y te entregó algo inexplicable. Has tenido fe y duda en la misma oración. Has querido creer y al mismo tiempo has temido lo que podría pasar si lo imposible realmente sucediera. Si eres parte de este grupo, esta congregación silenciosa, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete al canal, dale me gusta y comenta. También vi el altar, así que sabemos que tú también escuchaste el susurro en medio del servicio, que tú también te quedaste paralizado ante lo que parecía un milagro. Pero no lo fue. Aquí no cerramos los ojos ante lo que no entendemos. A gente encara junto con valentía, con silencio, con huesos que piensan. Nos vemos no próximo relato. Y. Hasta entonces, solo tengo una cosa que decirte: ten cuidado con lo que llamas milagro.